Este transformador de máquina está asociado a un generador. Normalmente hay un conjunto, que es una unión que se llama rígida, entre un generador de energía y un transformador que se llama transformador de máquina. Solamente lo puede utilizar el generador, ¿sí? Entonces, además de eso, les hablé recién de unión rígida, y esta unión rígida significa de que no hay interrupción entre el generador y el lado de, digamos, el primario del transformador. Por eso se llama unión rígida. Todo lo que genera no se puede interrumpir, y va directamente al primario transformador. Para sacar de servicio, el conjunto se hace generador y transformador. Esto hace de que estos transformadores, por este uso tan particular que tienen, es necesario de que sean transformadores que sean totalmente confiables. Normalmente son máquinas construidas conjuntamente con el par y para uso exclusivo de ese generador. No van a tener otro uso en su vida que no sea eso, en su vida útil, que no sea a ese transformador. Y además de eso, le exigen, son de muy buena calidad porque la exigencia es que el transformador de máquina tenga el mismo grado de confiabilidad constructivamente y en el diseño que el propio generador. El peso normalmente van a una bajísima velocidad, tarda varios días. Tal vez ustedes por su edad pueden haber visto en algún momento por la tele el traslado de uno de los transformadores que se reparó de la central hidroeléctrica Río Grande. Es todo, casi que van a paso de hombre, van a 5 o 6 kilómetros por hora. No pueden ir más por la velocidad, y van varios camiones donde se transporta. Por un lado la máquina se la pela totalmente, se le sacan los aisladores, se le sacan los radiantes, todo eso, los radiadores, perdón, y todo eso va en el mismo convoy, digamos así, pero va por separado. Entonces, volviendo, transformador de máquina va a tener un diseño especial de altísima confiabilidad. La calidad de los materiales también es óptima. E insisto, en este caso son transformadores normalmente que son carísimos. Después, tenemos transformadores que pueden ser transformador de transmisión. El sistema eléctrico tiene varias etapas. Una de ellas es la generación. La generación termina, la etapa esta que es la generación, finaliza en el interruptor del lado de alta tensión luego de la generación. O sea, tenemos generador, transformador y un interruptor del lado de alta tensión. Ahí termina esta etapa que se llama generación. A partir de ahí empieza una segunda etapa que se llama transmisión. La transmisión de la energía es normalmente a distancia y se va a hacer a tensiones elevadas. ¿Cuáles son las tensiones elevadas? En nuestra provincia, por ejemplo, y en el país se utilizan 66.000 voltios, 132.000 voltios. Esos valores lo tenemos en nuestra provincia. Después de esas tensiones, lo que le sigue dentro de las tensiones normalizadas es 220.000 voltios. En nuestra provincia no tenemos 220.000 voltios, hay un poquito en Santa Fe y muchísimo entre Buenos Aires y Capital Federal. Ahí hay muchas líneas de 220 kilovoltios, tanto aéreas como subterráneas.
Y la tensión que le sigue, si vamos subiendo en tensiones, es 380 kilovoltios. Este ya es para el sistema de muy alta tensión. 380 kilovoltios lo utiliza el sistema nacional en el noroeste argentino, digamos, desde Tucumán hacia el norte y hacia el este, o sea, hacia la provincia de Mendoza y San Juan, ellos se mueven con 380 kilovoltios. Y la mayor tensión que eh, atraviesa nuestra provincia, que existe en el país, es 500.000 voltios. ¿Para qué usamos los 500.000 voltios? Hay un anillo virtualmente hablando, digamos, físicamente, no redondo, sino de que es una unión de todos los puntos principales. Desde ahí, o sea, a ver, nuestra legislación establece de que cuando se cambia el sistema, que es el vigente, hay generadores que pueden ser privados o públicos. La inmensa mayoría son privados, gente que tiene dinero, empresas que construye una central o un modo de generar y a partir de ahí le vende al sistema. El sistema interconectado, que es un sistema interconectado nacional, es como un enorme depósito receptor de toda la energía. Todos los generadores le venden al sistema interconectado y todos los compradores le compran al sistema interconectado. O sea, es una enorme bolsa de intercambio de energía. Entonces, las líneas de transmisión en alta, digamos, a partir de 132.000 voltios se considera que son líneas de transmisión primaria. Las 66 son de transmisión secundaria. Los de transmisión primaria están todos unidos. De ese sistema, ahí tenemos transformadores trifásicos que pueden ser de 2 arrollamientos o pueden ser de 3 arrollamientos. Estos transformadores de 2 arrollamientos, bueno, respondo al esquema, hay un primario y hay un secundario, pero de 3 arrollamientos hay un terciario, o sea, tiene un primario, un secundario y un terciario. Estos surgen normalmente por necesidad de algo que vamos a estudiar nosotros un poco más adelante, pero por necesidad de eliminar los efectos de las armónicas. Entonces, el terciario normalmente tiene una conexión en triángulo, donde los armónicos van a girar locos en ese triángulo, pero ese terciario se utiliza para autoabastecer los servicios generales en cada propia estación transformadora. O sea, no es un devanado que esté inútil, sino de que se toma esa energía y se lo utiliza para eso. Entonces tenemos acá en esta definición lo que son transformadores trifásicos de 2 y de 3 arrollamientos. Le mencionaba hace un rato de que podemos utilizar 3 transformadores monofásicos. Le mencionaba recién el caso del ejemplo de la central nuclear en embalse. Sí, no es el único caso, hay varios más. Le decía que son el caso de grandes transformadores. Pero también lo podemos llegar a utilizar en determinados establecimientos donde se comienza a crecer con la potencia y se puede, en principio, trabajar con 2 transformadores conectados en lo que se llama triángulo abierto. Una forma muy particular de conexión donde se crean las 3 fases, nada más que la potencia puede trabajar a potencia reducida. Les dije al principio de que no había conexión eléctrica entre un primario y un secundario, pero hay algunos casos especiales donde aparecemos con los autotransformadores. El autotransformador, ¿qué es lo que hace? Deriva, es una derivación, en este caso sí hay conexión eléctrica,
deriva una parte de la tensión, es como si se le sacara una derivación a determinada tensión. Del devanado, por ejemplo, que es el primario de 132.000 voltios, le sacamos una derivación al 50% y sacamos 66.000 voltios en el secundario. Normalmente esto no lo van a utilizar las empresas comunes, la inmensa mayoría de los usuarios, sino que generalmente esto está reservado al ámbito de las empresas eléctricas. Ya también en su momento lo vamos a estudiar. Después están los transformadores de medición. ¿Y para qué sirven los transformadores de medición? Y sirven precisamente para eso, para hacer la medición. Se pueden imaginar ustedes que les he estado hablando de tensiones de 66, 132, 220, 380, 500.000 voltios, 13.200 voltios, como que no es lo más conveniente llevar ese cable hacia un voltímetro y tener un instrumento conectado. Se hace, o un amperímetro, porque estamos hablando de potencia de varios megavatios, o de muchos megavatios. Calculen ustedes que la central nuclear en envase tiene una potencia ahora actualmente de 680.000 kilovatios, o sea, 680 megavatios. Tenemos que tener un amperímetro muy gordo para medirle directamente la corriente. Entonces, en este caso aparecen los transformadores de medición. Los transformadores de medición son de dos tipos, transformadores de tensión y transformadores de corriente. Normalmente son transformadores de una potencia eléctrica despreciable, o sea, son de 10 perdón, de kVA, de 5 kVA. Pero tienen que tener una característica muy, muy particular, que tiene que ser absolutamente fieles en su diseño, se tienen que comportar de modo tal de reflejar totalmente de modo fiel cuáles las variaciones del parámetro que están midiendo, sea la tensión o la corriente. Imagínense ustedes que en un cortocircuito se pueden producir en cualquier nivel de tensión. En el primer medio ciclo, o sea, estamos en la primera mitad del primer semiciclo, o sea que estamos hablando de los primeros 13 milésimas de segundo, la corriente puede llegar a tomar un valor entre 7 y 14 veces el valor de la corriente nominal. O sea, lo que era una pendiente para la sinusoide muy tranquila, de pronto sigue siendo una sinusoide, pero lo ha cambiado totalmente la pendiente. Un transformador de corriente tiene que ser capaz de detectar eso y de reflejarlo, porque a partir de ahí se van a articular todas las protecciones. ¿Sí? Las protecciones que van a hacer de que esto no se transforme en un colapso general. Bien, de ahí pasamos a las otras categorías que son los transformadores de distribución. En estos transformadores de distribución son los más comunes, son los que todos tenemos en el barrio, en el edificio, en el establecimiento, en la fábrica. Normalmente son de media tensión a baja tensión. Como para que tengan una idea, la empresa provincial de energía de Córdoba tiene propios, no los de clientes, sino propios, en la ciudad de Córdoba alrededor de 10.000 de estos. O sea, estamos hablando de que son los más comunes. Y por último entramos en otras categorías que son los transformadores que van a utilizar, que usan la gente común, las empresas, nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos transformadores que se utilizan para aparatos de soldadura, para rectificadores. Un uso particular, pero que a esto un poco lo comentaba o se lo anticipaba recién, que son transformadores que sirven para aislar, o sea, en este caso están muy vinculados a la seguridad industrial, que son los transformadores que se utilizan para aislación de circuitos, donde a uno de los circuitos lo aíslan de tierra. O sea, le roban el neutro, sigue existiendo la tensión, pero ese neutro no está conectado a tierra.
Hay transformadores que utilizamos para crear fases. Por ejemplo, de un sistema se utiliza mucho en los rectificadores. Por ejemplo, de un sistema trifásico pasamos a un sistema hexafásico, ¿sí? En vez de 3 vamos a tener 6 fases. Es un tipo de transformador también, que es uno de los transformadores especiales, que son con una conexión en zigzag. Son cosas raras, al igual que el de triángulo abierto, que también vamos a estudiar. Cambio de tensión de alimentación, lo más común. Todavía se siguen usando para potencias importantes en audiofrecuencia, son los que separan los sonidos para los graves, los medios, los agudos, los buffers, los subwoofers, etcétera, etcétera, cuando estamos hablando de grandes potencias, no el que tenemos acá instalado en la computadora, en las notebooks, sino que estamos hablando de mucha potencia que está en juego. Por último, algunos transformadores especiales que van a ser utilizados para los equipos electrónicos. Según la potencia, a estos transformadores es otra forma de calificarlo. Hemos visto según la utilización, y ahora vemos de que según la potencia a los transformadores se los pueden calificar de la siguiente forma. Transformadores de muy pequeña potencia, donde van a entrar la mayor parte de estos transformadores de usuarios, que son con la potencia hasta 5 kVA. O sea, son transformadores chiquitos. Muchas veces para esto no está tan completa la norma, y es a donde hay como más libertad para el diseño, y además de eso hay materiales donde se utilizan que no son de tan buena calidad. Ahí, entonces, menos de 5 kVA son de muy pequeña potencia. A partir de ahí ya entramos en lo que son las potencias normalizadas, con mucha norma, con mucha cantidad de regulaciones, de ensayos, etcétera, etcétera. Tenemos transformadores, si vamos creciendo en potencia, los transformadores rurales, que son de 5 a 63 kVA. Dentro de ese rango están los rurales, que son normalmente los chanchitos, los redonditos, esos que se ven cuando uno va transitando de distribución. Dentro de este rango que les mencionaba recién, es la mayor cantidad de transformadores que existen, están dentro de los 63 a 1000 kVA, hasta 1 MVA, si lo quieren explicar, digamos, explicitar en otra unidad. Las potencias están normalizadas. Yo no puedo comprar un transformador de 67 kVA o uno de 930, digamos. Las potencias están normalizadas, y si quiero necesito 67 kVA y tendré que pagar la construcción, ¿sí? Porque no está dentro de las potencias normalizadas. Más de 1000 kVA estamos llamando a los transformadores de potencia. Y después sí vamos a tener los grandes transformadores, como son los transformadores de máquina que ya les mencioné, o los transformadores de televisión, donde vamos a tener una potencia muy importante, pero eso en general tiene un uso muy específico, y es para las empresas eléctricas, ¿sí? Bueno, más o menos ya nos hemos pasado los 40 minutos, pero como reinicié la función, vamos a avanzar todavía un poquito más hasta que esto me avise. Entonces ahora sí vemos en esta definición que es una máquina eléctrica estática que transfiere la energía eléctrica desde un devanodo denominado primario, otro llamado secundario, a través de un enlace magnético. En su forma más simple, el transformador entonces tiene dos devanados que se ejercen inducción mutua.
El que recibe la potencia, tal como les comentaba, se llama primario, y que la puede entregar una carga se llama secundario. Eh, Normalmente los devanados van a rodear a un núcleo magnético. Este núcleo magnético se lo hace de chapa laminada, y como está en el cuadro que está un poquito más abajo, el circuito magnético, la chapa laminada se hace en hierro con una aleación de hierro-silicio. ¿Por qué el silicio? Porque disminuye el valor de la corriente de pérdidas, ¿sí? Las pérdidas y el calentamiento, y por eso se pérdida por Joule, no, pérdida por histérisis y pérdida por Foucault. Dentro del transformador tenemos lo que son los componentes activos. Los componentes activos son exclusivamente los conductores, que pueden ser de cobre o aluminio. Lo más normalmente utilizado es el cobre. El aluminio en realidad no tiene tan buena conductividad, y se lo utilizó en un momento intenso cuando existía poca disponibilidad de cobre, comerciales. Y también se han construido, digamos, transformadores con devanados de aluminio. Dentro de los dieléctricos, los más comúnmente utilizados son barniz aislantes, el papel que normalmente es un papel que ha sido tratado con diversos elementos que aumentan su rigidez eléctrica. También en plásticos, y hay otros materiales que son inorgánicos, como ser varios de las arandelas, etc. Acá nos avisa que se va a terminar en 10 minutos, así que continúo. Como les decía, la chapa, por aquello de las pérdidas por histérisis y por Foucault, se hace de hierro-silicio, ¿sí? De una aleación de hierro-silicio, que ya después vamos a ver cómo, por qué, y qué cuidados y qué inconvenientes tenemos. Una pregunta, profe. Sí. Esas pérdidas, tanto la de histérisis como por la de Foucault, ¿se llamaban pérdidas en el hierro, puede ser? Son de hierro, sí, que se transforman en calor. Ese calor es lo que tiene que evacuar el sistema de de refrigeración. Que yo le decía que en los trafos de distribución normalmente es un aceite que es aislante y refrigerante, pero no es el único medio. Hay, digamos, los aceites aislantes refrigerantes son los más utilizados y por lo tanto los más económicamente accesibles. Hay diversas calidades de ellos, pero tienen un pequeño problemita, que es tienen es aceite de origen mineral, por eso no es un aceite lubricante. Pero tienen un punto de combustión relativamente bajo, y que no es tan difícil de lograr ante una falla o una sobrecarga de un transformador. O sea, el inconveniente es que se pueden prender fuego. Tienen que pasar muchas cosas, pasar muchas protecciones, pero no es extraño de que un transformador en determinadas condiciones se pueda prender fuego. Lo cual, si nos imaginamos nosotros ese transformador que está en el subsuelo del edificio en el cual viven, y se llega a prender fuego, no solo nos va a dejar sin energía, sino que además de eso, seguramente va a poner en riesgo la propia estructura del edificio. Entonces, para este caso hay otras alternativas, que es desde la propia refrigeración en aire. Se pone aislante, la caja exterior, la envolvente, eso notablemente más costoso. Pero el método de refrigeración es aire.
En este caso, el riesgo de que entre en una combustión es prácticamente inexistente, es menor al 0,5%. Y después otros materiales que se pueden utilizar, que son fluidos sintéticos, donde reemplazamos el aceite por otro tipo de fluidos. Uno de estos fluidos sintéticos que pasó a ser tristemente célebre allá por principios de este siglo, entre 2000 y 2010, son los PCB. Los PCB son los difenilos policlorados, o sea, PCB son las iniciales en inglés de esto de polychlorinated biphenyls. Que como, si nosotros lo vemos como electricista, es un aceite, digamos, en este caso un aislante espectacular. Es fantástico. No se prende fuego, tiene una rigidez dieléctrica del mismo demonio, tiene unas características que lo hacen muy estable en el tiempo, tiene una larguísima serie de ventajas desde el punto de vista eléctrico. Nada más que le descubrieron un problemita, es que el contacto con las personas que hacen trabajo con esto, la ingesta sobre todo, es cancerígena. Entonces, está demostrado esto, entonces hicieron que, una pequeña anécdota, cuando yo estudiaba, tengo la bibliografía, todo esto, no estamos hablando de hace tanto tiempo, ya me recibí en los 80, de que nos trataban los libros, prácticamente nos trataban de idiotas si no utilizamos este tipo de aislación. Después, unos años más tarde, se descubrió este problema, más precisamente se descubre en los PCB tuvieron muchos usos, además del tal vez el más conocido por nosotros, sea el aislante eléctrico, pero también se utilizaron mucho como fluido para transmisión hidráulica. Hubo una región de Japón, una provincia, digamos, que se llama Yusho, y ahí se produjo un derrame, la rotura de una máquina que hacía esta transmisión hidráulica, era para la cosecha del arroz, que saben de que la alimentación en estos países, el arroz es fundamental, en un lugar donde también necesitan líquido, agua, y se derramó ahí, y la gente que comió ese arroz, se empezó a enfermar, una enfermedad rara, tan es así que se lo bautizó como una enfermedad de Yusho. Después de esto se conoció y bueno, apareció toda la historia de esto, que esta enfermedad era una degeneración que en definitiva terminó siendo cáncer y por eso se prohibieron a nivel mundial. En nuestro país está prohibido todo tipo de actividad a partir del 1 de enero de 2011. O sea que hoy no tiene que haber más PCB en el país, lo pongo de modo potencial porque extraoficialmente sabemos de que sí, de que hay algunos casos donde han quedado transformadores con ese tipo de cosas. Bueno, por hoy terminamos y nos vemos el miércoles que viene, alrededor de la misma hora que nos vimos ayer. Esto es aproximadamente a las 20:30. Así que gracias por asistir, disculpas, prometo aprender, y ya nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. ¿Le puedo hacer una última consulta? Sí. Las pérdidas por efecto Joule se categorizan con pérdidas en el cobre, si no me equivoco. Son pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro, sí. No existe ninguna otra categoría de pérdidas. Después vamos a tener magnéticamente, vamos a tener
algo que no son tan pérdidas que el flujo disperso, digamos. O sea, en principio lo vamos a ver como pérdida, pero después vamos a ver de que nos vamos a aprovechar de esas pérdidas. Eso es en el circuito magnético, es una pérdida, un flujo disperso, que no está destinado estrictamente a transportar la energía de un devanado al otro. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches.